Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas. Creador del bossa nova y el samba, ¿no? Estos ritmos que en verdad son muy deliciosos, que ha retomado muchos artistas y cantantes músicos estadounidenses, de la talla de Frank Sinatra, referente e icónico artístico de Brasil durante la segunda mitad del siglo XX. Dicen autor fantástico a la hora de escribir sobre los sentimientos y las emociones humanas más típicas como el amor, la tristeza. También compuso canciones como con grandes artistas como Chico Buarque, María Creusa, Toquinho. Fue designado para ocupar también puestos diplomáticos en sedes brasileñas, compositor de la célebre canción Garota de Ipanema, ¿no? Licenciado en Derecho de profesión, también fue crítico cinematográfico. Se casó muy enamorado el hombre, ¿no? Unas 8 veces y sufrió la terrible adicción de los músicos, el alcoholismo, casi toda su vida. Nació en Río de Janeiro, en el barrio de Gaeta. Su nombre completo fue Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Su padre también fue funcionario público y músico aficionado. Su mamá tocaba el piano y también se fue aficionando a la música, ¿no? Tenía de dónde sacar este talento. Escuchen esto. Creció escuchando música, se mudó al barrio de Botafogo, también estudió en la escuela primaria Peixo. En esta época comenzó a escribir sus primeros versos, imagínense, ¿no? En la primaria. Su familia se mudó nuevamente a Ilha del Gobernador en Río, mientras que él se quedó con sus abuelos, ¿no? Sus abuelos marcó muchísimo su historia. Compuso la primera canción de bossa nova, Laura o Morena. Tenía gran influencia del jazz también. En el año de 1927 publicó un libro, Camino hacia la distancia. Formó una banda musical con 2 de sus hermanos en la escuela secundaria e hizo sus primeras canciones. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. En los años de 1935-1936 publicó el poema Ariana, una mujer, ¿no? Ariana, una mujer. También se desempeñó como censor cinematográfico y obtuvo una beca de la Universidad de Oxford para estudiar lengua y literatura inglesa, ¿no? Trabajó como crítico cinematográfico para el diario Amana. Participó también del suplemento literario en la revista Clima. Fue contratado para trabajar en el Instituto Dos Bancarios. Publicó la obra 5 elegías y también fue designado vicecónsul en la ciudad de Los Ángeles. Editó poemas, sonetos y baladas y trabajó en la revista Film, ¿no? El cine, los poemas, la música fue algo
importante para él, así como el apego a sus abuelos. Su primera samba la compuso en 1959 y fue nombrado en la ciudad de París como segundo secretario de la embajada brasileña. Premiaron su obra Orfeo de Conceição en el Teatro del Cuarto Centenario de la ciudad de San Pablo. También publicó varias antologías poéticas junto con Claudio Santoro y compusieron canciones de cámara. Una extraordinaria canción la que estamos escuchando, La chica de Ipanema, ¿no? Regresó en el 56 a París y terminó siendo diplomático. Hasta que en 1980, en los años, cuando tenía 65 años, falleció en Río de Janeiro a causa de un edema pulmonar, ¿no? Y bueno, hoy recordamos a este hombre, Vinicio, este 19 de octubre de 2024, cuando nació. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro bloque informativo con lo que nos dice Reforma. Dio Bartlett 6 millones de pesos a Lord Lamborghini. Como ven, encabezada por Bartlett, otorgó contratos por más de 6 millones de pesos la Comisión Federal de Electricidad a empresas vinculadas con el diputado Tony Flores. Y pelean cobro de piso. La unión y diputada atentado contra Diana Sánchez ocurrió en medio de disputas por control de cobro de piso entre Unión Tepito y grupo liderado por la diputada. También prohíben comida chatarra en 3 ocasiones y nada. Por tercera ocasión, el gobierno federal pretende prohibir venta de comida chatarra en escuelas, adelantó Mario Delgado, titular de la SEP. Y bueno, analizará Estados Unidos pena de muerte para mayo, ¿no? Ismael Mayo Zambada compareció ayer en el tribunal de Brooklyn, donde Fiscalía de Estados Unidos pidió a juez que analice posibilidad de pena de muerte. Están diciendo que es para coaccionarlo, ¿no? En medio de la alianza de los Chapitos contra el Mayo, el hijo del Mayo, ¿no? Y bueno, se acercan Yankees a la Serie Mundial y a odiar lleva desapariciones con Emilia Pérez. También Fingerboard, un mundo en miniatura, y narra Volpi, historia de ficción. También el padre de Liam Payne visita altar de su hijo, un altar improvisado frente al hotel donde el exintegrante de la banda One Direction murió. Una situación bastante terrible, ¿no? Y bueno, el café de mañana a traducir a un Nobel. También vehículos premium con conectividad de lujo y luces de Mimur, nueva línea de J. Crew. También niños malvados, ¿no? Las 10 básicas ahora que se acerca, ¿no? O la perversión del Día de Muertos y Halloween. Recetas rosas que concientizan contra el cáncer de mama. También buscará América salir de la crisis ante Santos y el baúl de los recuerdos. CSI New York. Y vence Cruz Azul al Puebla y amarra clasificación. Da Paulino triunfo y subliderato a Toluca. También alerta COFECE del datos en plataformas digitales. Entrena a niños para que entrenen a Harvard. Y promete Harris a obreros mejores empleos bien remunerados en Michigan, donde tanto ella como Trump buscan el voto de este electorado. Y bueno, Donald Trump está muy apoyado por Musk, ¿no? Un hombre de los magnates. Y bueno, ante esto yo creo que puede hacer muy poco Kamala Harris. Y también déjenme decirles, ¿no?, que por ahí reviró, tuvieron ahí un enfrentamiento mediático Marcelo Ebrard con Trump. Trump le dice que aquí en México están armando coches chinos. Y Ebrard le dice, no hay ninguna armadora china, no se están produciendo
coches chinos en México. Y bueno, si fuera así, pues no habría ningún problema, no tendría que haber ningún problema, pero tendría que Donald Trump mandar las pruebas, ¿no? Y presentar pruebas, no nada más dichos, sobre lo que está sucediendo en México, ¿no? Si lo hay, pues que ponga las pruebas sobre la mesa, y ya, porque Marcelo Ebrard dice que no es verdad. Y bueno, colapsa sistema eléctrico cubano. Al menos 10 millones de personas están sin electricidad en Cuba por incidente que provocó desconexión total del sistema electroenergético. Lo que sí hay, ¿no? Coches colombianos por ahí, ¿no? Eléctricos que trajo a bajo costo, ¿no? Y que van a estar produciéndose. Y bueno, temen comerciantes escalada de violencia en el centro. Denuncian aumento de ambulantaje por megadesarrollos en la Miguel Hidalgo. Hace Tony millones por concesión directa de Comisión Federal de Electricidad. Y osteoporosis cuando los huesos se ponen frágiles y se rompen. Comparte Luther S. Allison su jazz espiritual. También acuerdan juzgadores reactivar paro en el Poder Judicial. Y procede a solicitar extradición de García Luna y esposa, With, ¿no? Y bueno, abren juicio a 4 expolicías por caso Ayotzinapa. Se forma tormenta tropical Nadine, afectará a Península. También una reelección, por favor. Y bueno, Comisión de Derechos Humanos. Y es un mandato del pueblo, reforma judicial, a mí ni me metan, ¿no? El pretexto. Y bueno, ya por ahí salió también otra nota donde hablan sobre que no es mandato y tampoco es del pueblo, ¿no? Así es que así está el asunto con respecto a la reforma judicial. Y también con respecto a lo de los chapos y algunos delincuentes, porque ya se está emitiendo, el día de ayer se emitieron las fichas en donde no se encontraban presentes, ¿no? Los delincuentes, los hijos del Chapo Guzmán. Y decían, bueno, dice, es que nos han dejado salir delincuentes, decía la presidenta Claudia Sheinbaum, pero son delincuentes extraditados por México, ¿no? Y también agarraron a uno, y perdón que sea, digo, yo lo veo mal, sea tan reservada en decir, agarraron a un delincuente, porque se refiere al Mayo, ¿no? Con mucho cariño y aprecio. Entonces, digo, que no tema decir si son delincuentes, ¿no? Y no le falta el respeto al señor en decirle que es un delincuente. Al final, digo, él tiene que hacerse responsable de la ola de terror y violencia que ejercieron o que implementaron en México, en la República Mexicana. Y no es un pecado ni una falta de respeto, ni está atentando contra sus derechos humanos, estimada presidenta, ¿no? Si le habla que también era un delincuente, así como los otros, ¿no? Pero dice el Mayo, ¿no? Así como con respeto y cariño. Así es que bueno, eso es lo que de repente les falla a ellos, ¿no? Son este delincuente, este hombre, ¿no? Hombre que está preso, ¿no? Porque pues ya están en calidad de preso, de delincuentes, están juzgados por muchas muertes, por mucho daño a la ciudadanía, y bueno, no se les está faltando el respeto, simplemente se está describiendo y diciendo lo que hicieron y en lo que se convirtieron. Y bueno, nos asustamos mucho. Trabajadores de Motolinía hablan del atentado contra Diana Sánchez Barrios. Los empleados de los negocios señalan que en 40 años que llevan algunos laborando ahí nunca había pasado algo similar, ¿no? Y bueno, plomo a par, ejecutan a 2 sujetos a bordo de auto en Ecatepec. También atoran a 6 presuntos integrantes de la familia michoacana que operaban en el Estado de México. Y un sujeto mata y descuartiza a una mujer en Coacualco, ya fue detenido. Terror en las alturas, tormenta sorprende a montañistas en el Iztaccíhuatl, hubo 11 muertos. El pueblo de Mixqui listo para conmemorar también esta festividad y desplegan operativo en Iztacalco para inhibir venta de alcohol en escuelas. Consigo misma, por la defensa trans y con la ley, las 3 batallas de Diana Sánchez Barrios. Accidentes en el Metrobús aumentan de manera alarmante. Y Diana Sánchez fue sometida a 4 cirugías tras ataque, se encuentra estable. Maquisoaclo,
Dice, la serpiente de dos cabezas mexica de mal augurio que terminó en Londres, Maki Squad, ¿no? Y bueno, he estado completamente perdida, novia de Liam Payne rompe el silencio tras la muerte del ex One Direction. Y bueno, también Dua Lipa interpreta por primera vez en vivo Dance the Night en Londres. Excelsior hoy nos informa denle la dignidad que merece. Padre del cantante Yankees acaricia la Serie Mundial tras vencer a Cleveland en juego 4. E historias sobre poesía, libertad y amor. Martín Solares cierra trilogía. También película Emilia Pérez, una mirada musical de México. Denunciará a jueza por reforma judicial Sheinbaum. Habrá elecciones el 1 de junio, ¿no? Una situación bastante complicada, ¿no? Ella dice, hay 3 poderes en el país, ¿no? 3 poderes para que ninguno se salte las trancas, ¿no? Pero dice que ningún juez, ni 8 jueces pueden estar encima ni de la presidenta ni del pueblo. Ok, vale, ¿no? Pero tampoco la presidenta puede estar encima de la justicia, la verdad, y tampoco tener como objeto de venganza política o meter a la cárcel a alguien que está en contra, solamente por manifestar que está en contra de los dichos de la presidenta, ¿no? Eso tampoco se puede. Y aquí ya van por la jueza, ¿no? Y porque la quieren meter a la cárcel, ¿no? Y ellos tampoco tienen por qué abusar de su poder y querer meter a la cárcel a la presidenta, tampoco, ¿no? Pero aquí ya se está dando un golpeteo de ver quién puede más, de ver quién tiene más poder. Y la presidenta, está faltando en este sentido, porque ya sería autoritarismo, aunque diga que no, sí tiene algunos aspectos autoritarios y después lo veremos aquí en el programa, lo iremos sacando, ¿no? Ya saben que en mi programa es todo neutro, cuando hay que aplaudirles, les aplaudimos, cuando hay que hacerles reflexionar sobre cómo es su comportamiento, lo hacemos, ¿no? Entonces, sí tiene aspectos de autoritarismo, se lava las manos también. Y esto de denunciará a la jueza por reforma judicial, Sheinbaum habrá elecciones el 1 de junio, ¿no? De que lo va a ver, de que se necesita una reforma, pero de que también tienen que tomar en cuenta algunos aspectos que ellos no están o están pasando por alto o no son muy bien redactados, por así decir, ni aplicados. Sí tendrían que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Pero sí se nota cierto autoritarismo y venganza y represalia de la presidenta hacia algunas personas. Si no piensan como ella o no les aplauden, entonces cuello, ¿no? Cárcel y censura, ¿no? Y empezamos a ver por ahí algunos youtubers que están pagados, porque ya vimos que no es uno, sino son 300 youtubers que son pagados o apoyados por el gobierno tanto de AMLO como de Claudia Sheinbaum, ¿no? En que se encargan de desprestigiar, ofender y agredir a los periodistas que están en contra del gobierno, ¿no? Y por debajo del agua, ¿no? Con unas ofensas, la loca periodista, el loco periodista, ¿no? Una serie de ofensas, ¿no? Que tampoco es permisible que por la libertad de prensa se le ofenda, ¿no? Pero creo que también la presidenta a veces tiene ciertas actitudes que sí rayan en el autoritarismo, la represión y el abuso de poder. Así es que miren cuando se los digo, el 19 de octubre de 2024 a las 6 de la mañana con 57 minutos. Y bueno, la presidenta rechazó bajar el decreto y dice no lo voy a bajar y no lo voy a bajar, ¿no? El decreto oficial, al considerar que la juzgadora que lo ordenó no tiene atribuciones, ¿no? Sí los tiene, ¿no? Que no tenga todo el poder, pero sí puede decir bájelo y pedir que se baje bajo ciertas circunstancias. Además de que fue ya lo habíamos comentado, ¿no? Había sido una reforma rapidísima,
un decreto rapidísimo y se publicó porque pues ellos tienen el poder. Pero, digo, si no lo hubieran hecho así, también abusan ellos de que él siempre no te permito y no te permito y no te permito, ¿no? O sea, se entiende por qué lo hicieron. Pero 8 magistrados, 8 jueces no tienen el poder cierto sobre el país, pero una presidenta tampoco tiene el poder completo, por eso hay los 3 poderes, para que se equilibre y que ninguno abuse de su posición. Y el pueblo, si se equivoca en sus decisiones, aunque sean masa, tampoco tienen el poder total como para pasarse las leyes sin tomarlas en cuenta o perjudicando a minorías o a terceros, ¿no? Por muy pueblo que sea. Porque se han escudado en el pueblo y vuelvo a decir, ocupan al pueblo cuando les conviene y cuando no lo votan y no lo toman en cuenta y solamente una minoría, que es ella y su gabinete o parte de su gabinete, toman decisiones, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo tienen que ir corrigiendo y atentan contra la dignidad de juzgadores. Gómez Fierro. Alertan por judicialización del acceso a la información y viable que vivienda se considere un derecho y no una mercancía. Y bueno, esto, digo, ya se pronunciaron en contra, ¿no?, de esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque dicen que no es como muy viable y sería un retroceso el que primero se rente la vivienda y después se acceda a ella, ¿no? Y eso sí, yo creo que si van a hacer viviendas, pues que la gente ya, ¿para qué pagar y para qué aventarla? Dijeron que esa renta se iba a tomar en cuenta como ya pago de la vivienda, ¿no? Pero creo que es mejor ya directo. Yo compro ya tener para qué esperar 5 años pagando renta y después decir que lo compro. Pues mejor comprarlo de una vez y es una inversión, ¿no? Al final. Y bueno, cualquier renta, pues al final es dinero casi tirado a la basura, ¿no? Porque pues al final uno no se hace de nada. Y ya habíamos comentado algunos aspectos sobre las rentas. Y bueno, refuerzan seguridad en el centro histórico, regularán motos, habrá mando único policial y también aumenta el cáncer de mama en edades más tempranas, es la principal causa de muerte. Presidenta pide reforzar unidad, Montiel acompaña gira por Tabasco. Anunciaron la construcción de 40,000 viviendas en la entidad y más créditos a la palabra para ganaderos y acuicultores. Y piden frenar ataques contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fuera paramilitares. Integrantes de diferentes colectivos denunciaron incursión de sujetos armados a las comunidades. También aumenta el embate antimexicano en Estados Unidos. Cristina Rivera Garza. La escritora Cristina Rivera Garza destacó que con mayor o menor grado de civilidad la lucha y la tensión son constantes. Y bueno, ya salió también un spot, ¿no?, donde se unen diversos artistas latinos y de otras nacionalidades, en donde le dicen ya basta, ¿no?, de tanta discriminación. Y esto es dirigido a Donald Trump porque, bueno, constantemente está atacando a los migrantes y a toda la gente, ¿no? Y bueno, apagón en Cuba, desata emergencia eléctrica, es aberrante, ciudadanos. El país interrumpió su servicio de transporte y las clases temen que el problema se prolongue por al menos 48 horas. Y Hamas descarta liberar a rehenes tras muerte de su líder. El grupo palestino demandó el fin de la guerra y la retirada total de las tropas de Israel. Y recuerden que a Hamas tiene que regresar los rehenes. Esa es una condición, ¿no? Y para que Israel se quite, tiene que regresar los rehenes. Y bueno, Broncos relinchan con fuerza en Nueva Orleans y apalean a Saints. Se destapa para la boleta, derechos de trabajadores están protegidos y muestran vida y arte detrás de las rejas, dedican exposición a Lecumberri. La generación que rompió con el cuadro, Ricardo Nikolayevsky y Jimena Cuevas. También el reino de Cristiano tiene la cima de ingresos. Y denunciarán a jueza por reforma judicial Sheinbaum. Habrá elecciones el 1 de junio.
Y bueno, película Emilia Pérez, una mirada musical de México y con saludo a bandera arranca jornada diaria. Sheinbaum comparte rutina. Elegancia estratosférica, marcas, lujo, visten a astronautas. Y bueno, esto es lo que nos dice Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario sin límites. Son 7 de la mañana con 3 minutos de este 19 de octubre. Y tormenta tropical Nadine se forma en Mar Caribe. Y vamos a ver la ruta que tiene por México. Bueno, tormenta tropical Nadine se forma en el Mar Caribe. El Servicio Meteorológico Nacional informó a las 00 horas de este sábado 19 de octubre que se formó la tormenta tropical Nadine en el Mar Caribe. Y bueno, de acuerdo con el reporte del organismo meteorológico, la tormenta tropical se desarrolló a partir del ciclón tropical 15. A 205 kilómetros al sureste del puerto Costa Maya, esto en Quintana Roo. También tenemos que, de acuerdo con el SMN, la tormenta tropical Nadine, en interacción con el Frente Frío número 4, que ya veníamos sufriéndolo, mantendrá el temporal de lluvia puntual torrencial en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Además, provocará rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, oleaje de hasta 4 metros de altura y condiciones para la formación de trombas marinas en dichos estados de México. Las precipitaciones mencionadas podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de río y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población, a los turistas y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de la Comisión Nacional del Agua. Seguir las recomendaciones de protección civil y extremar precauciones ante las lluvias, viento y oleaje elevado, señaló el organismo. Aquí vemos las imágenes de cómo se va desarrollando esta tormenta tropical Nadine en el Mar Caribe. Vemos ahí. El Servicio Meteorológico Nacional, junto con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se establecen una zona de prevención por los efectos de la tormenta tropical desde Tulum hasta Chetumal, incluyendo Cozumel en Quintana Roo. El Centro Nacional de Prevención, el CENAPRED, explica que los ciclones tropicales se forman cuando una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes giran en forma de espiral alrededor de una zona central. Los ciclones tropicales se dividen en 3 tipos, de acuerdo a la velocidad de los vientos máximos sostenidos, como depresión tropical, sus vientos son menores de 63 kilómetros por hora. La tormenta tropical, sus vientos oscilan entre 63 y 118 kilómetros por hora, y el huracán alcanza vientos mayores a 118 kilómetros por hora. Hay que tomarlo en consideración. También el CENAPRED añade que los ciclones tropicales generan lluvias fuertes, marea alta y daños por viento. Las autoridades se mantienen en alerta ante el paso de la tormenta tropical en costas mexicanas, así es que tome precauciones y haga caso de todas las indicaciones de protección civil. Y bueno, vamos a ver también que Ken Salazar dice: señala trabas judiciales, defensa de Miguel Ángel Treviño insiste en su inocencia. Y déjenme decirles que también el llamado Z40, ¿no? Miguel Ángel Treviño le dice a Sheinbaum: yo no soy el Z40, y le pide ayuda, imagínense, ¿no? Bueno, arrestan a hombre, y eso, más el no mencionar al delincuente Zambada, ¿no? Sino decirle el Mayo con mucho cariño y respeto. Sí, híjole, deja en un mal parada, deja muy mal parada a Claudia, ¿no? Y bueno,
Es cierto que cualquier persona, llámese delincuente o no, siempre acuden a las autoridades para obtener algún beneficio o a la respuesta a cualquier petición, ¿no? Pero, pero lo que dijo la presidenta ayer, híjole, ¿no? Arrestan a hombre tras lanzar supuestas bombas Molotov contra sede del partido en Japón y detienen a 2 por realizar disparos en la Gustavo Amadero. Hay 2 heridos. Jueces y magistrados suspenden labores de nuevo. Rubén Rocha afirma que atentado a medio de comunicación pudo ser un distractor. También se forma el potencial ciclónico tropical, el potencial ciclón tropical, así dice. 15, Quintana Roo activa alertas. Y Verstappen domina la clasificación sprint del GP de Estados Unidos. Checo Pérez saldrá en el lugar número 11 y jueces y magistrados vuelven a suspender labores. También elección judicial se topa con pared. Lluvia en Monterrey deja 4 víctimas y cuantiosos daños. Inundado Monterrey, ¿no? Reportan inundaciones de casas, comercios, avenidas. La Conagua pronosticó que continuarán las lluvias en esa zona del país y déjenme decirles que también los coches están como lanchas, ¿no? Flotando. Y bueno, balean activista Diana Sánchez Barrios, está grave. El arriesgado fracaso de Coppola, la cinta Megalópolis es tan esperada como mal criticada y llegará a las salas del cine nacional en medio de una gran expectativa. Y bueno, también eso se llama difamación. Vamos a ver qué nos dice hoy. Vamos a ver cómo están las notas, ¿no? La nueva audiencia del Mayo Zambada solo duró 10 minutos. Llegó sonriente a la corte donde supo que enfrenta, ¿no? Y bueno, también tenemos que los Chapitos crean alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación para eliminar al Mayo, que son las Fuerzas Especiales Unión. Los Chapitos han mantenido una guerra por el territorio en Sinaloa tras la traición al Mayo Zambada, ¿no? Unas cosas que dijo Claudia Sheinbaum, en verdad, que bárbara, da vergüenza, ¿no? No solamente a partir de la detención del Mayo es que se dio ahora la guerra en Culiacán, ¿no? Si desde el Culiacanazo, el primer Culiacanazo ya son 5 años, ¿no? Desde que dejaron y que iban a incendiar una zona habitacional naval, imagínense, ¿no? Y que tuvieron que dejar a los Chapitos, al Chapito, ¿no? Libre. Pero qué vergüenza, ahora sí, Claudia Sheinbaum, ¿no? Los Chapitos han mantenido una guerra por el territorio en Sinaloa tras la traición al Mayo Zambada, ¿no? Los Chapitos van por dejar fuera de la jugada a Ismael y sus aliados. Ya está fuera, ya lo entregaron, ya está totalmente casi condenado a muerte, ¿no? Para este año 25, el que viene. Quieren tomar el control del cártel de Sinaloa, para ello formaron un nuevo grupo llamado Fuerzas Especiales Unión. Tras la captura del Mayo Zambada, en Estados Unidos ha mantenido una guerra por el territorio en Culiacán y ahora los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán formaron una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con el periodista Luis Chaparro, ¿no? Esto es información del Financiero. El símbolo de esta nueva organización es un parche en el que aparece un gallo que representa a Nemesio Ceguera el Mencho, ¿no? Y una porción de pizza, el símbolo de la chapiza, como ven, ¿no? Así se identificaban. La malliza es liderada ahora por Ismael Zambada Sicarios, alias el Mallito Flaco, hijo de Zambada García. El conflicto entre las facciones del cártel de Sinaloa se intensificó debido a la traición de Joaquín Guzmán López contra su padrino al entregarlo en Estados Unidos. Recuerden que ahorita estamos viviendo algo muy similar a lo que ellos, que no quieren reconocer, a lo de la guerra de Calderón. Y no fue porque él declarara la guerra, es porque ellos
ellos mismos establecían esta situación de violencia, lo mismo que estamos viviendo ahora, lo mismo que hubo en aquel entonces de traiciones y de entregas de líderes de este cártel y del otro, y que Marina capturó en aquel entonces, que fue casi el final del sexenio de Calderón. Lo mismo estamos viviendo ahora, que fue el final del sexenio de López Obrador y que es el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Estos son los reajustes de cuentas entre ellos y que lamentablemente dejan ciudades incendiadas, ¿no? Y mucha gente que paga los platos rotos. La Mallista es liderada ahora por Ismael Zambada Sicarios, el hijo. El conflicto entre las facciones del cártel de Sinaloa se intensificó debido a la traición de Joaquín Guzmán López contra su padrino al entregarlo en Estados Unidos. Los aliados del Mayo quieren venganza por el secuestro de Zambada y así tomar el control de Culiacán. En cambio, los chapitos tienen como objetivo eliminar por completo a la facción del Mayo y reclamar el control tanto del territorio como de la organización. Aquí le está faltando carácter a Claudia Sheinbaum y se le tiene que mandar una carta fuerte al gobierno de Estados Unidos, a las instancias judiciales, ¿no?, de seguridad de Estados Unidos, el por qué secuestró a un capo o por qué aprendió, porque eso ya no es secuestro. Secuestro es, déjenme decirles, que hubiera sido, lo hubieran llevado en cualquier lado y lo hubieran desaparecido, lo hubieran matado. Eso sí hubiera sido un secuestro y una muerte a lo mejor. Pero esto no es un secuestro y no pueden determinarlo como un secuestro porque lo agarraron y lo entregaron a las autoridades. Y eso lo gestó las autoridades, aunque no lo quieran aceptar las autoridades de Estados Unidos. Y eso sí es injerencia. Y ahí sí tendrían que defender por qué no fue avisado México, ¿no? Porque ya están incurriendo con el pretexto de que son terroristas en el país. Y eso sí ya es contra la soberanía de México. No porque haya sido un delincuente, sino porque eso mismo lo pueden hacer con cualquier ciudadano y con cualquier persona mexicana. Y ellos no tienen por qué tomar aquí, tendrían que haber tomado al delincuente y tendría que haberse quedado en México. Eso era lo que procedía y que es grave el procedimiento que hizo Estados Unidos y debería de ser sancionado. Y lo peor de todo es que se la juegan porque por esa situación lo dejan libre, porque incurrieron en situaciones no legales, pero lo dejarían libre. Perderían ellos un juicio y dejarían libre a este hombre. Solo por haber hecho eso, por no haber notificado y por no haber trabajado en conjunto con la inteligencia mexicana y haber pedido una extradición y haber tenido la captura aquí en México. Porque se lo llevaron a otro lado, disque secuestrado, ¿no? ¿Dónde está? Es un prófugo de la justicia en ambos países. Es una situación bastante complicada. En cambio, los chapitos tienen como objetivo eliminar por completo a la facción del Mayo y reclamar el control tanto del territorio como de la organización. Lo mismo que han argumentado los jueces, ¿no? Y por eso dejan a muchos delincuentes libres. Pero el hecho de ya tener un currículum conocido y conocido todas sus fechorías, eso es lo que pudiera hacer que se retengan en prisión, ¿no? El grado de peligrosidad que ellos poseen como delincuentes o como civiles, ya que han perdido sus garantías de civiles.
El acuerdo con el grupo de Nemesio Ceguera consistiría en que el cártel Jalisco expulsaría a los mallitos de territorio claves como Zacatecas, Nayarit y Chiapas, en tanto los chapitos mantendrían el control de Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua. Los rumores de una alianza entre los chapitos y el Mencho comenzaron a circular en las redes sociales a principios de octubre y ahora, por primera vez, un miembro de los chapitos que confirmó la alianza, explicó Luis Chaparro, ¿no? Imagínense, ellos todavía se están peleando el dominio del territorio y aquí es donde debe de entrar el gobierno, donde debe de entrar el ejército, porque ellos no deben tener ningún control de ningún territorio, así de sencillo. Tan solo el jueves se vivió una nueva jornada violenta en Sinaloa con balaceras, enfrentamientos. En Culiacán dejaron al menos 6 muertos. Además fueron atacadas las instalaciones del diario El Debate en Culiacán, que ahora se está gestando como si fuera un distractor. El impacto por la traición cometida contra el Mayo Zambada por Joaquín Guzmán López no solo se ve en la violencia en Sinaloa, sino ahora también en la primera audiencia del narcotraficante que se realizó este viernes en Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos analizará la posibilidad de que el Mayo sea sentenciado a pena de muerte debido a los crímenes por lo que está señalado. Dicha posibilidad queda abierta porque debido a la forma en la que el capo llegó a Estados Unidos, es decir, secuestrado por el hijo del Chapo, al no haber pasado por un proceso de extradición, se podría tomar en cuenta esta pena para el ex líder del cártel de Sinaloa, según explicó el periodista Arturo Ángel, ¿no? Periodista que afirma que Rubén Rocha no fue a Estados Unidos cuando atraparon al Mayo, recibe amenaza de muerte. Donde estaba Rubén Rocha, dice, cuando fue detenido el Mayo Zambada, aseguran que no estaba en Estados Unidos, ¿no? Este polémico caso. El Mayo Zambada enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego que se le imputaron en Chicago. Dice, a diferencia del Chapo, incluye también cargos por tráfico de fentanilo, una droga que ha generado la mayor crisis de salud en Estados Unidos en los últimos años y que es un foco de campaña electoral para Estados Unidos para tanto Kamala como para Donald Trump. El Mayo Zambada se declaró no culpable el pasado 13 de septiembre en esta corte de 17 cargos, entre los que se incluyen conspiración para asesinato, narcotráfico, pertenencia a empresa criminal y posesión de armas. Y bueno, aunque la ley en Nueva York establece la audiencia debida que debía haber comenzado dentro de los 60 días posteriores a la primera comparecencia del acusado, el juez de instrucción James R. Chow hizo una excepción en este caso debido a su gran complejidad, es lo que han mencionado, ¿no? Que es un caso complejo y a la abundancia de documentos para la investigación. El señor Zambada ha sido y puede que siga siendo uno de los mayores y más peligrosos narcotraficantes, que con el comercio de estupefacientes y con la violencia de su empresa criminal participó en sobornos, tortura, asesinato de civiles, miembros de cárteles rivales, aseguró Francisco Navarro, fiscal de la Corte Federal de Brooklyn, el 13 de septiembre. Zambada podría enfrentarse incluso a pena de muerte pese a que es abolida en el estado de Nueva York en 2004, si el gobierno federal considera que su papel crucial en el cártel de Sinaloa, actor principal en la crisis de sobredosis por fentanilo, incurrió en graves delitos como asesinatos en masa o crimen de terrorismo, que es lo más seguro que le cuelguen. Que duró y que pues tenía un centro en la atención de los
medios, de los asistentes, que era el primer cara a cara, la primera vez que se iban a ver el juez Brian Cogan y Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa. Una audiencia que, aunque fue breve, fue trascendente en el sentido de que se ha confirmado que si es declarado culpable de estos 17 cargos, Ismael El Mayo Zambada podría enfrentar incluso la pena de muerte. Lo que sabemos si está garantizado si fuera declarado culpable, eso lo ha dicho el Departamento de Justicia, es la cadena perpetua. Y la Fiscalía lo que hizo el día de hoy fue recordarle al juez Brian Cogan el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Le dijo, usted lo tiene muy presente, pues este es un juicio prácticamente idéntico, le dijeron. Es un juicio parecido al del Chapo Guzmán, pero con algunos agravantes, le dijeron, por el caso del tráfico de fentanilo y porque ubica un espacio temporal mucho mayor. Así fue como sirvieron la mesa los fiscales para el juez Brian Cogan. Por el otro lado, el juez nunca se dirigió al Mayo Zambada directamente ni por nombre y reconoció, y por eso ya aceptó, que este es un juicio complejo porque hay varios asuntos que resolver. Por ejemplo, el de un conflicto o aparente conflicto que tiene el abogado del Mayo Zambada se tiene que resolver, y también el asunto de la pena de muerte, porque esto es posible dado que no fue extraditado desde México, sino que ya fue capturado en territorio estadounidense. Son de los elementos que deberán dilucidarse en un juicio que se adelanta. Será largo, el juez insistió en tiempo, necesitamos tiempo, y tiempo se dieron, por lo menos 3 meses, la próxima cita para el 15 de enero, Octavio. Javier, sin duda también hemos estado al pendiente de la salud, ¿no?, del Mayo Zambada, su edad avanzada. Cuéntanos cómo lo viste ahí dentro de la corte. Pues fíjate, Octavio, que más repuesto que en ocasiones anteriores, entró con buen semblante, dio los buenos días en voz alta, entró por su propio pie, con cierta dificultad para caminar, pero estable, se sentó sobre la mesa, sí encorvado, tiene 76 años, pero estuvo muy atento de todos los procedimientos. De esta manera, y vestido, por supuesto, con el traje de presidiario, color caqui, barba y bigote. El Mayo Zambada inicia así este camino que será largo en las cortes estadounidenses, así se anticipa el mismo capo de la droga que decía que él no quería ser detenido, que no quería ser capturado, y que ahora inicia este largo camino que tiene, por lo menos en el horizonte, si es declarado culpable, una cadena perpetua. Audiencia muy breve. Y bueno, esto es lo que nos informa Telemundo, ¿no?, sobre el capo. Zambada, a través de su abogado, que asegura que fue emboscado cuando Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado después de estas detenciones. Nos permitimos leer a continuación este texto, en el cual es la declaración de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo. Dice así: desde que me trajeron en avión a los Estados Unidos desde México el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de comunicación de ambos países. En esta declaración proporcionaré los hechos verdaderos de lo que sucedió ese día. Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad. A continuación se detalla cómo ocurrió. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán, donde iba a tener lugar dicha reunión. Esta estaba programada a las 11 de la mañana y llegué un poco antes. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y de sus hermanos. Me acompañaban 4 miembros del personal de seguridad, de los cuales 2 se quedaron fuera del perímetro. Los otros 2 que entraron conmigo eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, miembro de mi equipo de seguridad desde hace ya mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Le saludé brevemente antes de entrar en una sala en la que había una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera.
Confiado en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo. Me condujeron a otra sala que estaba a oscuras. En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiraron al suelo y me colocaron una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y me esposaron. Luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo este calvario, me sometieron a malos tratos físicos que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2 horas y media y 3 horas, sin escalas hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí en la pista donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregue o coopere voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin consentimiento y contra mi voluntad. Sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por 2 hombres en una motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Héctor Cuen era amigo mío desde ya hacía mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaides, a quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber nada de ellos. Creo que es importante que se sepa la verdad. Esto es lo que ocurrió. La declaración difundida por el Mayo Zambada a través de su abogado, que asegura que fue emboscado cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, Y bueno, eso es lo que se está manejando, lo que es la declaración del Mayo Zambada, que es un poco el inicio del caso. ¿Y qué dice Claudia Sheinbaum, ¿no?, sobre el Mayo en su mañanera del pueblo? Y bueno, vamos a escuchar esto. Sinaloa prácticamente no tenía homicidios. Viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo. Iba a decir de un delincuente, ¿no? Pero no dice, sino dice del Mayo. Van a Estados Unidos. Y sí se ve, digo, podríamos hablar, dice, si hubo un secuestro, ¿por qué estaban ya los federales esperándolo, ¿no?, en Estados Unidos? Aquí se ve que hay un acuerdo o una coacción hacia estas personas sobre estos delincuentes, ¿no? Y el hecho de que hayan ido y que lo hayan llevado a Texas, ¿no?, que es uno de los estados que ha habido muchísimas situaciones ahí donde los migrantes han perdido la vida y estos atentados, ¿no?, que se ha dado masivos en el Walmart, recordemos, ¿no? Y que también por ahí... Pues sale que hay alguien que salió liberado, quiero dar los detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Entonces, eso sigue. O sea, el gobierno de Estados Unidos es hacer este tipo de situaciones cuando han infiltrado hasta artistas. Tenemos el caso de Key con el Chapo y con Sean Penn, ¿no? Periodistas igual, ¿no? Y también por aquí viene un poco el golpeteo con España, ¿no? Por también el espionaje de periodistas, ¿no?, vinculados al narcotráfico, narcoperiodistas. Y Sinaloa no tenía homicidios, ¿no? Viene esta situación. Y bueno, pues, queridos ciberescuchas y cibernautas, dejamos aquí nuestra emisión, estamos haciendo historia, el caso está, hay que estar al pendiente, es que estar
lo que podemos concluir aquí es tratar de dejar en evidencia, puede ser que por ahí esté Donald Trump tratando de dejar en evidencia por atrás, perdón que lo diga, sobre todo Donald Trump, no dejar, de tratar de dejar en ridículo tanto a Obrador como a Claudia Sheinbaum por no haber aceptado que él quería decir o quería etiquetar a estos cárteles como terroristas para que pudieran ellos entrar a nuestro territorio, y recuerden que querían entrar con el pretexto de los cárteles para tomar a México como está Ucrania y como está Israel, para protegerse tanto de China como de Estados Unidos, como de Rusia y de Irán, y por ahí va el asunto. Pero bueno, son 7 de la mañana con 35 minutos de este 19 de octubre de 2024, estamos haciendo historia. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Les mando un beso y un abrazo. Estaremos analizando este y más casos de lunes a lunes. Un beso y un abrazo, que pase un excelente sábado. Disfrute mucho y bueno, va a haber muchos desfiles, ya empezaron. Esté al pendiente de nuestras redes sociales y estaremos comentando estos desfiles y todo lo que es el área cultural. Estamos haciendo historia.